Buenas noches, amigos. Hoy vamos a dar un tema muy interesante basado en la filosofía de Sri Sri Anandamurti. Se titula La ley de la causa y efecto. En otras palabras, hablará del karma, de la acción y de la reacción. Para todas las acciones hay una reacción igual y opuesta, siempre y cuando los tres factores relativos no hayan cambiado. ¿Cuáles son los tres factores fundamentales relativos? El tiempo, el espacio y la persona. Para dar un ejemplo, si alguien nos presta 1.000 euros y los devolvemos enseguida, devolvemos 1.000 euros. Pero si lo devolvemos al mes siguiente, quizás tengamos que devolver el 10% de intereses, o sea, 1.100 euros. Entonces, cuando uno realiza una acción, esa acción, buena o mala, se imprime en la mente. Esa marca, esa impresión que queda en la mente, se llama la reacción. Para liberarse de esa reacción, necesitamos llevar a cabo otra acción. Y entonces liberamos la acción anterior, pero creamos otra reacción. Es una cadena sin fin, ¿ok? Entonces, por eso dice, siempre y cuando el tiempo, el espacio y la persona no hayan cambiado. Hacemos una acción y si enseguida llevamos a cabo o sucede la reacción, pues no hay diferencia. Pero cuando pasa el tiempo en otro lugar, etcétera, puede ser que la reacción sea más fuerte, con intereses, diríamos así, más fuerte. La ley de causa y efecto. Si el tiempo, bueno, acá va a explicar lo mismo que acabo de decir. Si el tiempo, el lugar y la persona son los mismos, entonces la reacción será igual y opuesta. Quiere decir, no habrá intereses. De otro modo, debido al tiempo o debido al cambio de la relatividad, sí, digamos que todo en el universo expresado es relativo. ¿Relativo a qué? Al tiempo, al lugar y a la persona. Relacionado con el tiempo, el lugar y la persona. Y va a dar un ejemplo como yo he dicho recién, ¿ok? Bueno. Es decir, que el cambio de la acción, el resultado de la acción cambia con el cambio en el tiempo, el lugar y la persona. Por lo tanto, nosotros tenemos control en la acción original que llevamos a cabo, pero no en el resultado, no en la reacción. Por supuesto, tenemos derecho a llevar a cabo cualquier acción, pero no tenemos, digamos así, el derecho de esperar por sus frutos a las acciones. Eso dijo Krishna. Ustedes tienen ciertamente el derecho de llevar a cabo una acción, pero no tienen el derecho de esperar por sus frutos a las acciones. Por ejemplo, si uno hace un servicio social, si uno hace el bien a los demás, no tiene que esperar algo a cambio. Hoy yo he hecho tantas cosas, tengo que esperar, soy tan grande persona. No, no funciona así. Porque el servicio y las buenas acciones no son un comercio, es
un deber moral llevar a cabo una acción correcta. Ahora vamos a hablar de acción y reacción. Muy bien. Dice así. Cuando llevamos a cabo una acción, hay una distorsión en la mente. Pero cuando se experimenta esa acción que se ha transformado en una reacción en nuestra mente, la mente retoma el lugar, la forma adecuada, la forma original. Esa reacción puede ser de placer, puede ser de dolor, y depende de la acción original. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo, todo redondito, muy bien, y vamos presionando con algunos de los dedos y ese globo redondito pierde su forma original. Sucede lo mismo con la mente. Llevamos a cabo, originalmente, nuestra mente no tenía ninguna reacción en esta vida, pero siempre traemos de otras vidas otras reacciones. Ya vamos a hablar más luego sobre eso. Entonces, si yo llevo a cabo una acción buena o mala, se imprime en la mente una marca como la del globo, digamos así. Dejamos esa marca. Y cuando yo retiro los dedos, el globo otra vez queda redondito originalmente. Lo mismo sucede con la mente. Para cada acción que hagamos, puede ser un pensamiento, puede ser mirar algo, todo se imprime en nuestra mente, absolutamente todo. Muy bien. Entonces, si la acción ha sido una acción que nos ha dado, digamos así, placer o alegría o dolor, la reacción que vamos a experimentar será de la misma naturaleza. ¿Ok? Entonces acá tenemos la acción original, digamos el estado original de la mente, acá tenemos la acción y luego viene la reacción. Cuando se cumple la reacción, la mente vuelve a su estado original. Muy bien. ¿Qué es lo que es un samskara? Un samskara es una reacción en potencialidad o potencial. Es, digamos así, es una distorsión que permanece latente en nuestra mente. Eso es un samskara. Entonces, vemos que acá se encuentra el estado original de la mente. Luego, esto representa digamos así, la acción original. Esto es antes, digamos, antes de llevar a cabo ninguna acción. Esta es lo que representa la acción en sí. Y aquí, digamos así, es donde se forma el samskara, digamos, la reacción potencial que está preparada para manifestarse. ¿Cuándo se puede manifestar la reacción de una acción? Eso nunca lo sabemos. Puede ser ahora, la semana que viene, el año que viene, dentro de 10 años, en la próxima vida. Tipos de samskaras, tipos de reacciones, vamos a ver. Hay samskaras innatos, ¿ok? Innatos. No hay libertad en la acción. Quiere decir, cuando nacemos, traemos samskaras o reacciones potenciales de otras vidas. Esas reacciones de otras vidas no las podemos cambiar. Tenemos que experimentarlas para liberarlas. ¿Ok? Luego dice adquiridos.
Los adquiridos, dice, son independientes. ¿Qué quiere decir? Son reacciones acumuladas como resultado de las acciones hechas por nuestro ego. Quiere decir, nosotros llevamos a cabo ciertas reacciones que son libres. Llevamos a cabo ciertas reacciones que son, digamos, ciertas acciones que son libres. A ver, vamos a ver qué ha pasado aquí. Ok. Por eso se llaman acciones independientes, acumuladas como resultado de acciones hechas por nuestro ego. Vienen a ser como acciones independientes. Estas no tienen nada que ver con la vida anterior. Luego hay samskaras impuestos. Estos samskaras impuestos, digamos así, reacciones físicas, quiere decir impuestas por el mundo en el que vivimos, impuestas por el medio ambiente, dice acá, la familia, la sociedad, de la educación. Uno tiene que comportarse así, 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 ni asado, ni te muevas, ni hables, no, esto, etc. Entonces quiere decir que los samskaras impuestos pueden ser físicos, del medio ambiente, de la educación y de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay un padre de familia que sus hijos tienen hambre, no tiene trabajo y lamentablemente la sociedad lo obliga a robar porque lo obliga por las circunstancias de que no les da la oportunidad de tener un trabajo honrado. Aunque este señor ha robado por necesidad, por mantener a su familia, igual se crea una reacción en su mente, ¿ok? Por eso dice, es impuesto por la responsabilidad que tiene de mantener a su familia. Bueno, y dice, y luego están los samskaras impuestos, dice habituales. Habituales quiere decir cuando estas cuatro, el A, B, C y D, se transforman en un hábito. Si estamos viendo televisión o estamos viendo una película, pues todo eso va creando reacciones en nuestra mente, aunque nosotros no estemos haciendo ninguna mala acción. Todo se imprime en la mente, ¿ok? Por eso es muy importante. No solamente uno tiene que fijarse en lo que come, sino también en lo que mira y también quiénes son nuestros amigos que imponen ideas en nosotros inconscientemente y no siempre son buenas. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿no? Son los samskaras innatos que vienen de otras vidas y no hay libertad para eso. Lo tenemos, si hemos hecho algo bueno, recibiremos en esta vida algo bueno. Si no hemos hecho algo bueno, pues, ¿cómo se manifiesta eso? Se puede manifestar con algo bueno, si la reacción es buena, con felicidad o con sufrimiento, con un accidente, con el fallecimiento de alguien, con una enfermedad, con un buen trabajo o con la lotería. En fin, quiere decir que no siempre es negativo, depende de nuestro pasado. Entonces, los adquiridos, que son acciones independientes, que hacemos cosas de acuerdo a nuestro ego, como dirían los italianos, a nuestro piacere, a nuestro gusto. Los impuestos, que son de 4 tipos, los físicos, debido al contacto con el mundo, los del medio ambiente, la sociedad, la familia, la educación, estudios, escuelas, universidad, etcétera, y de responsabilidad, que con la práctica constante se vuelven habituales. ¿Cómo se expresan los samskaras? ¿Cómo se manifiestan?
una persona, de acuerdo a sus acciones pasadas, debería experimentar o debe experimentar como reacción, sí, va a experimentar como reacción el equivalente, digamos así, de acuerdo a su experiencia original, de acuerdo a la marca, a la reacción que quedó en su mente. Por eso dice que una persona va a experimentar sus acciones pasadas como una reacción equivalente en su mente. Es decir, si ha hecho una buena acción, va a recibir una buena reacción. Si ha hecho una mala acción, va a experimentar también digamos así, un equivalente. Mentalmente lo va a experimentar. Por ejemplo, dice la rotura de un brazo a la edad de 8 años. El sufrimiento por perder su padre cuando tiene 10 años. La felicidad de ganar una fortuna a la edad de 12, por ejemplo. O sea que si alguien comete un error, roba a alguien, no quiere decir que le van a robar a esta persona y de esa forma lo va a pagar. Lo va a pagar, sí, seguro, pero no se sabe cómo. Un ejemplo, un padre trabaja, digamos que en el gobierno, ¿no? Y recibe una coima, digamos, recibe dinero para hacer el favor a alguien. No es correcto, ¿no es cierto? Aunque sea muy común, no es correcto. Entonces, su hijo se enferma, por ejemplo, su hijo se enferma y se muere. Y el padre dice, ¿qué es lo que he hecho yo, Dios mío, para merecer esto? ¿Qué es lo que he hecho yo? La cuestión es que existe la ley del karma. La reacción es igual y opuesta si se sucede inmediatamente, pero si pasa más tiempo, puede ser aún más grave y no siempre se manifiesta del mismo modo en que se llevó a cabo originalmente. Los samskaras y los sufrimientos. Dice, la persona tendrá que experimentar todo esto, simplemente para que su mente vuelva a su estado normal, para que vuelva a un estado donde no existan las reacciones en forma de impresiones en la mente. O sea que para que la mente vuelva a tomar para que el globo pueda volver a asumir su redondez, tendré que quitar mis dedos de allí y dejaré de presionarlo. Y entonces al quitar quiere decir la reacción es que el globo asume su forma original. Eso es, dice, en realidad la forma de sufrimiento no está predeterminada. Sí, no se puede decir que es la acción de la reacción, no se puede decir que la reacción es la reacción de una acción en particular. No la podemos saber. Por ejemplo, eso es el ejemplo que yo dije antes, ¿no? Dice, no se puede decir que porque uno ha cometido un robo, la persona va a sufrir un robo del mismo valor que la acción original. Quiere decir, la reacción no va a ser igual. El sufrimiento se mide en términos del sufrimiento mental. Sí, digamos así, un sufrimiento mental que tiene que ver con el alcance que esta persona
ha infligido dolor a otras personas robando su propiedad, por ejemplo. Es decir, una persona ha hecho un robo, ha robado una casa o ha quemado la casa de alguien, etc. Entonces, la persona que ha hecho esta mala acción va a tener un sufrimiento igual, un sufrimiento mental que va a ser igual al sufrimiento que ha padecido la persona a la que le ha hecho daño. Dolor y placer. De acuerdo a la ley de la acción y reacción, debemos experimentar el resultado de cada acción. Cada día nosotros experimentamos dolor o placer como diferentes impresiones de la mente causada por acciones previas. Estas reacciones previas maduran y se expresan como reacciones. Quiere decir que uno lleva a cabo una acción, la reacción se imprime ahí en la mente y cuando madura, cuando se da el lugar y el espacio apropiado, esa reacción bueno. Vida y muerte. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Hay algo después de la vida? ¿Por qué no podemos recordar los eventos anteriores a la existencia, digamos así? ¿Por qué no podemos recordar los eventos? ¿Por qué no podemos recordar los eventos anteriores a esta vida? Los eventos anteriores a la existencia de este cuerpo. En una palabra, ¿por qué no podemos recordar las vidas pasadas? ¿Qué es la muerte? Cuando ocurre una disociación mental y física, entonces es la muerte. Es decir, cuando las ondas físicas y mentales dejan de estar paralelas, existe la muerte. ¿Cuáles son las causas de la muerte? Hay una causa física de la muerte y es cuando la vibración física pierde el paralelismo con la mente. Para que haya vida, la vibración mental y la vibración física deben estar paralelas. Si alguna de estas dos vibraciones cambian, se disocia el cuerpo de la mente o la mente del cuerpo y por eso no existe, no existe la vida, por eso hay muerte. Entonces dice acá, la causa física de la muerte es cuando la vibración física pierde el paralelismo con la mente. La causa psíquica de la muerte es cuando la vibración psíquica pierde paralelismo con el cuerpo. Tipos de muertes. La causa física de la muerte. La muerte sucede cuando uno llega a una edad avanzada, cuando tiene un accidente que se deteriora, o cuando tiene un accidente o cuando se deteriora el cuerpo. Digamos que esta es la onda psíquica y esta es la onda física. Naturalmente aquí no hay paralelismo. Dice, ahora hablamos de la muerte por causa psíquica, debido a un choque emocional. Por eso cuando una persona tiene que dar una noticia buena o mala,
tiene que preparar a la persona, ¿ok? Un ejemplo, llega un telegrama que el padre ha muerto y el hijo, la madre está subida a una escalera limpiando la ventana. Si le da la noticia abruptamente, pues se imaginan lo que puede pasar. En cambio le dice, madre, desciende, siéntate. Y le dice, mira, es que ha llegado un telegrama que papá ha tenido un accidente. Está en el hospital, lo tienen que operar, etcétera, etcétera. Poco a poco va preparando la mente de la madre hasta que se la pueda decir. De repente hay alguien que viene y dice, uy, has ganado la lotería, 100 millones de euros, uy, imagínense. Es decir, la mente no puede absorber esa carga emocional por tristeza o por placer o felicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando damos una noticia buena o mala. ¿Ok? Entonces aquí es cuando el cuerpo se disocia de la mente o la mente se disocia del cuerpo. Por eso ocurre la muerte. Es muy interesante saber que Sri Sri Ananda Murti menciona en uno de sus vídeos que cuando una persona muere, todavía durante de 2 a 4 horas, las células, digamos así, nerviosas, todavía funcionan. Y la persona podría ser traída a la vida nuevamente, si alguien supiera hacerlo. ¿Ok? Bueno, muy bien, esto es lo que sucede. Dice, ahora pregunta. Dice, ¿uno siente dolor? ¿Uno sufre cuando en el momento de morir o en la muerte? Dice, no hay en la muerte, no se padece, no existe el sentimiento de placer y el dolor. El placer y el dolor son relativos. Después de la muerte, también la mente no puede expresarse. No puede expresar ni el dolor ni el placer, porque no tiene las células ni las fibras nerviosas. Es decir, la mente no tiene conexión con el cerebro para poder transmitir. ¿Qué es lo que es estar en el infierno o en el cielo? ¿Existe el cielo o el infierno como tal, como nos han enseñado? No, es el bulo más grande. El cielo y el infierno se experimenta solo cuando una persona ha llevado a cabo malas acciones. Eso podemos decir que el resultado es sentirse como en el infierno. Y cuando alguien hace buenas acciones en el estado de paz, de felicidad espiritual, eso podríamos llamar el cielo. No hay en realidad ni cielo ni infierno. Uno experimenta bien, bueno o malo, reacciones en la vida debido a las acciones pasadas. Ese es solamente el sentimiento de cielo o infierno. Como la mente no tiene células nerviosas o fibras nerviosas después de la muerte, no puede experimentar el placer o el dolor. Después de la muerte, dice, si uno muere después de gastar todos los samskaras, todas las reacciones acumuladas en forma potencial, entonces la mente se sumerge en la conciencia cósmica y eso es lo que se llama liberación espiritual. Vamos a ver. Sí, a través de nuestras prácticas espirituales, a través de nuestra vida, podemos gastar todas esas reacciones que están en la mente acumuladas. La mente
se libera. ¿Qué quiere decir que la mente se libera? Se libera unificándose o con la mente cósmica, lo que se llama liberación, o con la conciencia cósmica que se llama salvación, que digamos es la liberación final, más allá de la mente cósmica. El alma se funde en el océano cósmico. Pero en la mayoría de los casos uno todavía tiene muchas reacciones que gastar, de las que liberarse. Sí, mientras uno siga pensando, soy yo el que hago. Este yo, que es el ego, es lo que crea esas reacciones en nuestra mente que nos atan, que nos esclavizan mentalmente, digamos así. Entonces, ¿cuál es la salida a este problema? ¿Por qué las prácticas espirituales son importantes? Pues cuando aprendemos meditación, según las técnicas de Ananda Marga, se recibe el mantra personal. Se llama Ishta Mantra, el mantra que nos lleva a la meta. Entonces, el Ishta Mantra ayuda a liberar la mente de todas esas reacciones, es decir, las reacciones pasadas, porque se dice que el mantra hace como abanico, va apantallando y el fuego de la meditación va haciendo que todas esas reacciones salgan a la vida diaria. Y por eso, cuando una persona se inicia en las técnicas y medita regularmente, puede tener muchos altos y bajos, ¿no? A veces uno piensa, ay, voy a meditar, qué bienaventuranza. Pues a veces es bienaventuranzas de acuerdo a las reacciones que nosotros liberamos, y otras veces es una gran lucha porque la mente se está liberando. Es una buena señal cuando maduran los samskaras, cuando nos liberamos de esas reacciones a través de la primera lección del mantra. Luego, con el tiempo, la concentración es mucho mejor y entonces experimentamos bienaventuranza. El karma que traemos de otras vidas lo tenemos que gastar, lo tenemos que padecer, digamos, padecer no en el sentido de sufrimiento, sino que lo tenemos que experimentar de acuerdo a las acciones que hayamos llevado a cabo, buenas o malas. Y existe en Ananda Marga la segunda lección de meditación que se llama Guru Mantra o mantra importante, que uno dice, uno pronuncia antes de cada acción. Entonces, si yo voy a llevar a cabo, voy a alimentar a un bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de darle de comer al bebé, voy a pensar que el bebé es una expresión de la conciencia cósmica. Yo le voy a dar de comer y voy a pensar que la comida también es una expresión cósmica y yo también. Entonces, no es que yo estoy alimentando al bebé, sino que la conciencia cósmica a través de mí alimenta a la conciencia cósmica con el alimento que también es conciencia cósmica. Y esto transforma la reacción en una vibración espiritual que se impregna en la mente. ¿Ok? Ahora, por eso es muy importante la iniciación. Y si una persona no ha sido iniciado todavía, puede pensar mentalmente que todo lo que yo hago es manifestación de la conciencia cósmica. Eso se llama en el yoga brahmacharya, que es ver a Brahma en todo. Es un punto de llama y niyama. También pueden encontrar en el canal un vídeo que se llama Llama y Niyama. O sea, son los principios de ética universal.
Y Brahmacharya, ver a la conciencia cósmica en todo, es el cuarto punto de llama. Muy bien. Ahora, muy bien. Y acá dice, de esta manera, a través de la meditación, podemos nosotros llegar a la liberación espiritual. Pero como dice aquí, en la mayoría de los casos, creamos samskaras cuando decimos, oh, yo esto, yo el otro, yo aquello. En cambio, el aspirante espiritual siente que es un instrumento de la conciencia cósmica y que es la conciencia cósmica que está llevando a cabo las acciones. Dice, ¿qué sucede cuando una persona muere y aún tiene muchas reacciones que gastar? Vamos a ver qué pasa. Esto vienen a ser todas las reacciones. Un ejemplo, ¿no? Bueno, dice, esta es la mente que tiene muchas reacciones que expresar. Dice, las reacciones deben experimentarse. Pero cuando una persona ha muerto, como no tiene cuerpo físico, va a necesitar un nuevo cuerpo físico para que la mente pueda volver a renacer. Quiere decir que solo podemos gastar o experimentar las reacciones cuando tenemos un cuerpo humano, un cuerpo físico. Por esa razón, cuando uno muere, la mente y el alma salen del cuerpo y luego buscan en el espacio, la mente cósmica ayuda a esta mente y alma sin cuerpo a encontrar una próxima oportunidad. ¿Cómo se da esa próxima oportunidad? Vamos a terminar primero con esto. Cuando una persona muere, la energía vital del cuerpo, digamos así, se entra en desequilibrio y deja el cuerpo. Es decir, tenemos energía vital en el cuerpo. Esa energía vital es la que mantiene el vínculo, el paralelismo mental y físico. Ahora, cuando una persona muere por un desequilibrio de la mente o el cuerpo, entonces esa energía vital sale del cuerpo. ¿Ok? Abandona el cuerpo. Y el cuerpo deja de funcionar. La mente entra en un sueño profundo. Entonces, dice, la mente entra en un estado de inactividad, un sueño profundo, pero no se pierde, simplemente está inactiva. Porque dice el maestro que nada se pierde y nadie en realidad muere. Lo que es necesario debido a una edad, a la enfermedad o a un accidente, es que nos vemos obligados a cambiar a sufrir una modificación. Dice el maestro, todas las personas sufren cuando alguien se muere, cuando alguien deja su cuerpo físico. Dice, pero es que no aceptan la idea de que se ha perdido esa forma, se ha perdido ese cuerpo, esa expresión, pero la mente y el alma de esa persona que ha fallecido sigue existiendo, esperando el momento oportuno en el que la mente cósmica, la naturaleza, lo lleve a una reencarnación. ¿Qué es una reencarnación? Cuando el cuerpo, digamos así, cuando el esperma y el óvulo se unen, crean un embrio. Digamos así, el esperma tiene su mente individual, no desarrollada, el óvulo también. Pero cuando se unen, esa vibración de esa unión crean un embrio, una nueva entidad.
y ese embrión tiene una vibración especial. Entonces, esa mente sin cuerpo que está en el espacio infinito, cuando es la vibración de esa mente sin cuerpo con el embrión coincide, sucede lo que se llama el paralelismo psicoespiritual y físico, o sea, psicofísico y espiritual. Si no coincide, pues si no coincide, tendrá que seguir, digamos así, esperando el momento de la reencarnación. Por eso la vida es un milagro y nadie tiene por qué matar a un niño que se está gestando en su vientre. No, no es justo. Por eso, digamos así, hay religiones o, digamos, movimientos espirituales en los que no están de acuerdo con el aborto. ¿Ok? No es bueno ni para la persona que hace aborto, ni a esa mente sin cuerpo que buscaba una oportunidad. Aparte, el aborto es muy malo para la mujer, porque de esa manera la mujer va cortando su vida con cada aborto. Entonces, a lo mejor encontrando, solamente se apoya el aborto cuando la mujer corre peligro de su vida o tiene un problema mental. Eso sí es, digamos, se apoya. Pero no es bueno para la mujer tener un aborto, otro aborto, otro aborto. Dice un espiritualista que muchas veces, aún en el matrimonio, los hombres que no tienen autocontrol llevan a las mujeres a la tumba antes de lo previsto por el exceso y la falta de control. Entonces, todo lo que es bueno debemos aprenderlo. No hay nada malo según cómo se usen las cosas, ¿ok? Una cuchara sirve para tomar la sopa, un tenedor sirve para pinchar la comida. Entonces, cada cosa tiene su naturaleza. Y si le damos digamos así, el trato apropiado, podemos llegar a un fin feliz. Los samskaras se graban en la mente causal, que vendría a ser el inconsciente, ¿ok? Existe la mente consciente, subconsciente y la mente causal. La mente causal tiene 3 niveles. También pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, los niveles de la mente o los secretos de la mente, ¿ok? Y allí van a tener todos los detalles. Entonces, todo se graba en la mente causal. Para el próximo nacimiento, volver a manifestarse. Sí, dice así. El alma, digamos, a una mente desencarnada. La mente desencarnada, después de la muerte, queda el alma y la mente quedan juntas. Y viajan juntas por el espacio hasta que encuentran otro cuerpo que no puede ser cualquier cuerpo, tiene que ser un cuerpo donde la vibración de esa mente sin cuerpo coincida con el cuerpo. Entonces dice, el espíritu permanece como el testigo de la mente inactiva. Por eso no existen los fantasmas, porque la mente sin cuerpo no puede expresarse. ¿Qué es la vida? La vida es el paralelismo entre la mente, el cuerpo y el prana, la energía vital. La energía vital es la que logra hacer el paralelismo entre el cuerpo físico y la mente. ¿Cuándo se encarna esa mente sin cuerpo?
¿Cuándo se encarna? En el momento que se une el esperma y el óvulo, que crean el embrio. En ese momento se encarna el alma y la mente en ese embrio. Por eso, hacer un aborto es cometer un crimen, porque es un ser que se está gestando, que tiene la oportunidad de, ¿cómo se dice?, de venir al mundo. El cuerpo tiene una onda, digamos así, una onda particular. La mente tiene una onda particular. Cuando hay paralelismo, entonces esto es lo que se llama vida. La vida resulta cuando las ondas psíquicas y las ondas físicas mantienen el paralelismo entre sí. Creación y evolución. Este ímpetus de la reencarnación, de que la mente sin cuerpo encuentre el embrio, este ímpetu llega de la mente cósmica en el proceso de la creación. La segunda parte del ciclo cósmico es cuando la mente evoluciona. Digamos así, hay instinto y ego, y yo existo en las plantas, los animales, los seres humanos. Ya voy a explicar en la siguiente diapositiva y vamos a volver a esto. Los seres humanos gozan de, digamos así, de libre albedrío. Entonces ellos son responsables por sus acciones. Los animales y los objetos inanimados son guiados por la mente cósmica directamente. Bueno, digamos así. Digamos que este triángulo, el triángulo tiene tres cualidades de energías: la sutil, la mutante y la estática. Y en el núcleo de este triángulo existe la conciencia. La primera expresión, cuando comienza la creación, se crea la mente cósmica, y luego se crea el espacio, el aire, el factor luminoso, el líquido y el sólido. Cuando llegamos al sólido, de aquí evoluciona la mente unitaria, digamos así, y cada vez va volviéndose más desarrollada, y vemos que tanto en las plantas como en los animales existe ese ego primario, como dice aquí, como dice acá, existe el instinto, el ego, que también en las plantas, los animales y los seres humanos evolucionados. Dice, los seres humanos tienen libre albedrío, por lo tanto son responsables de sus acciones. Los animales y los objetos inanimados son guiados por la mente cósmica directamente. Aunque a nosotros nos parezca que una piedra es una cosa inerte, la piedra tiene mente, pero tiene una mente no expresada, pero latente. Cada partícula de tierra de hoy, que es una partícula insignificante de tierra, dentro de millones y millones, después de 8.400.000 reencarnaciones, se va a manifestar como un ser humano. Así que fíjense, todo tiene vida, todo tiene conciencia, todo es la expresión de la conciencia cósmica. Bueno, esto es un tema muy hermoso, que también hay un libro que se llama Ananda Sutram,
aforismos de bienaventuranza, donde se explica la creación del universo. Hay otro libro que se llama Idea e Ideología. No quiero hacer propaganda porque no está bien, pero todo esto lo pueden encontrar en los libros que publicamos. ¿Cómo sucede la vida? Están los 7 datos que, digamos así, un alimento, uno come algo, ¿no? La esencia de la comida se transforma en rasa, en jugo gástrico. La esencia del jugo gástrico se transforma en sangre. La esencia de la sangre se transforma en carne. La esencia de la sangre se transforma en grasa. La esencia de la grasa se transforma en hueso y la esencia del hueso se transforma en médula ósea. ¿Ok? Después de eso hay otra transformación que se llama shukra. El shukra es lo que contiene, digamos, la linfa se transforma en shukra, quiere decir en óvulo, en esperma y en fluido seminal. Entonces, en la unión del esperma y el óvulo sucede la procreación. La mente sin cuerpo en el espacio es guiada por rayo guna, la cualidad mutante de la energía cósmica. La mente cósmica, sí, de la energía cósmica. La mente cósmica es la que dirige la reencarnación, digamos así, la que ayuda a esa mente sin cuerpo a encontrar su nuevo cuerpo. Es decir, es muy interesante porque es como un rompecabezas, como un puzzle que cada uno de nosotros encuentra la horma de su zapato, por decirlo de alguna manera. Cada uno nace en el sitio, en la familia, en el medio ambiente, en la sociedad, donde va a experimentar y madurar sus samskaras. La mente cósmica, lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? Esto representa la mente cósmica y esto es la conciencia cósmica. Dice, bueno, a ver. Purushottama es el núcleo del universo, ¿ok? El Purushottama es el núcleo del universo. Bueno, y así es como sucede luego con la unión del óvulo y el esperma, la reencarnación. Dice, el ser humano, el cuerpo físico, la mente, el alma, que es la entidad testigo, o digamos así, el alma, la entidad testigo o el sentimiento del yo. ¿Qué es lo que dijo Krishna? ¿Qué es lo que dijo Krishna? Vamos a ver qué dijo Krishna. Saben, Krishna existió hace 3500 años. Fue un gran maestro que guió la guerra del Mahabharata. Y como la mayoría de ustedes conocerán, el Bhagavad Gita es una parte, digamos, el Bhagavad Gita es el diálogo entre Krishna y Arjuna. Bueno, no voy a contar lo del Mahabharata en este pequeño espacio, pero podemos sí decir que qué es lo que simboliza el cuerpo según lo que dijo Krishna. Krishna dijo que los 10 caballos, los 10 órganos, 5 sensoriales y 5 motores son los caballos. ¿Ok? El carro simboliza el cuerpo humano. La mente son las riendas, quiere decir que hay que dirigir y tener el mando. ¿Ok? Eso significan las riendas. Y digamos así, el auriga, que es el que conduce el carro,
viene a ser el discernimiento, la conciencia. El pasajero es el alma. Entonces, quiere decir que con nuestro discernimiento podemos dirigir nuestra vida, teniendo o sabiendo retener bien las riendas, los sentidos, y no dejarnos llevar por caballos locos, que son nuestros sentidos. El alma no ejecuta ninguna acción, pero es testigo de nuestro comportamiento. Y tenemos que tener conciencia hacia dónde vamos, chicos, de dónde venimos, qué vamos a hacer de nuestra vida, haciendo el bien a los demás en lo mejor que uno pueda. Y entonces eso nos dará un estado de elevación. Ahora las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que una mente espera un cuerpo nuevo? Eso puede ser breve o puede pasar miles de años, porque si no hay un sitio adapto a nuestro karma, puede pasar mucho tiempo para reencarnar. ¿Podemos recordar nuestras vidas pasadas? Dice, la naturaleza nos hace olvidar, nos hace olvidar, de manera que nosotros podemos, porque si recordáramos nuestro pasado o nuestras vidas pasadas, sería un gran choque mental. Tendríamos dos personalidades diferentes. El alma renace con la mente para volver para seguir progresando en nuestra vida hacia el camino espiritual, hacia la unión del ser individual con el ser supremo. Pero por la gracia divina nos olvidamos del pasado, porque a lo mejor el pasado tiene cosas buenas o no, y así, de esa manera, sufriríamos recordando, y también estaríamos entre dos mundos, ¿ok? El presente y el pasado. ¿Por qué algunos bebés son más desarrollados que otros desde el nacimiento? Porque los sanskaras innatos, debido a los sanskaras innatos, las reacciones en potencialidad. Es decir, que algunos bebés son así, otros bebés son de otro modo, porque depende de sus reacciones innatas, ¿ok? Entonces, la ley de la naturaleza. Dice, la ley de la naturaleza, los seres humanos son responsables por su destino. Porque son las propias acciones las que lo crean, Es decir, cada ser humano es responsable por su destino porque son sus acciones las que lo crean. Cada persona individualmente tiene que soportar las consecuencias de sus acciones, o soportar o experimentarlas. Nadie los puede sustituir. Sus buenas acciones darán buenos resultados, mientras que las malas acciones darán malos resultados. Y ellos tendrán que experimentar ambas sin excepción. Esta es la ley de la naturaleza y nadie puede cambiar esta ley. ¿Cómo escapar del ciclo cósmico? La meditación es el esfuerzo para liberar la mente. Para liberar la mente debemos restaurarla a su debemos restaurarla a su estado normal. Esta es una verdad y una condición absoluta. Si uno medita, uno acelera la expresión de las reacciones. O sea que el meditar ayuda a expresar
estas reacciones potenciales. Y así la mente se vuelve más fuerte. Los obstáculos nunca son mayores a la capacidad de sobreponerse a ellos. ¿Cómo escapar de este círculo? Dice, a ver, un momentito. Dice, uno debe evitar la acumulación de reacciones, de nuevas reacciones potenciales. Es el ego el que causa la acumulación de nuevas reacciones potenciales. A través de una ideación, de una forma de pensar antes de llevar a cabo una acción, digamos así, como lo que les expliqué antes. Antes de llevar a cabo una acción, teniendo una idea, un pensamiento adecuado, nosotros podemos evitar esa acumulación de reacciones. O sea, la ideación, el pensamiento espiritual de que todo es una expresión de la conciencia cósmica, es el nivel más elevado de pensamiento y sin ego. Esto evita la acumulación de reacciones potenciales y la expresión de las reacciones. O sea que el hecho de aprender meditación nos ayuda a elevarnos, a que se gasten más rápidamente, liberarse de las reacciones y no acumular nuevas acciones. Krishna dijo, utiliza tu cuerpo y haz tu trabajo. Si eres negligente en el trabajo encomendado a ti, dice, si eres negligente con el trabajo encomendado a ti y te preocupas sobre la reacción, el trabajo no se va a hacer adecuadamente. Por lo tanto, haz tu trabajo, haz tu trabajo o trabaja, que este es tu derecho de nacimiento. La doctrina de la reacción dice, claro, que nosotros debemos llevar a cabo nuestras acciones. No tenemos que temer, debemos hacer el trabajo que es nuestra tarea, nuestro derecho de nacimiento, y no preocuparse por las reacciones. Okay. En este caso, cuando una persona medita con la ideación cósmica y actúa con la ideación cósmica, no crea reacción. Por eso dice, haz tu trabajo, no temas, pero haz tu trabajo con ideación cósmica. Todo lo hace la conciencia cósmica. Entonces, ¿cuál es el final de la vida? ¿Cuál es el final en nuestro camino de existencia? El final es la unificación del ser individual con el ser cósmico. Se aprende meditación, se despierta la Kula Kundalini, que es la fuerza psicoespiritual que yace en el primer chakra, y a través de las prácticas va ascendiendo hasta que un día logramos la unificación del ser individual con el ser cósmico. Y eso es lo que se llama la muerte por causa espiritual, pero no es la muerte, es la salvación y salir del ciclo de nacimiento y muerte para llegar a la unificación con la conciencia cósmica. ¿Qué hay que hacer por esto? Hay que aprender meditación. ¿Se paga por esto? No se paga. El derecho es el deber de cada ser humano aprender meditación. Donde hay dinero, no aprendan, chicos. Donde hay dinero que pagar, ese no es el camino verdadero. Donde la meditación es gratuita, ese es el camino verdadero. Yo no quiero hacer propaganda, pero nosotros no cobramos por enseñar. Y a donde no se cobre es una técnica buena, es una escuela espiritual y moral. Por suerte hay escuelas
uno tiene que buscar y tiene que encontrar. La liberación es una garantía segura. Quiere decir que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La liberación es una garantía segura. Debemos meditar, tener un pensamiento espiritual y hacer servicio social. Quemar las reacciones. Y luego, en el momento de la muerte, pensar en la conciencia cósmica. Si uno en el momento de la muerte piensa en la conciencia cósmica, se unifica con esa entidad. Meditar es muy importante, así que aprovechen, porque van a encontrar la felicidad interior. Y van a ser mejores, vamos a ser mejores seres humanos y vamos a poder ayudar a los demás y sentir una alegría espiritual. ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es la meta final? La conciencia individual busca la felicidad infinita o bienaventuranza, que está más allá del placer y del dolor, de la relatividad de la vida, de la muerte y del nacimiento. Y luego se unifica con la conciencia cósmica infinita, lo que acabamos de decir. Esta es la meta de la vida. La meta de la vida no es el dinero, pero hay que trabajar para poder subsistir, trabajar honradamente, para tener la conciencia libre y hacer el bien a los demás. Pero la finalidad de la vida es unirse a la conciencia cósmica. Eso es lo que enseña el yoga, que quiere decir unión del ser individual con el ser cósmico. Entonces, a través de la meditación, nuestra vibración mental se unifica con la vibración cósmica, haciendo un paralelismo perfecto. Dice, cuando la meditación se lleva a cabo, las ondas mentales se sumergen en las ondas espirituales, desasociándose de las ondas físicas. Esto se llama mukti o liberación. La unión con la mente cósmica. Quiere decir que la unión con la mente cósmica se llama liberación. ¿Ok? Ahora, moksha, salvación, es cuando la conciencia cósmica o Paramapurusha, es cuando la unión es con Paramapurusha. Cuando el individuo se unifica con la mente cósmica se llama liberación. Y cuando uno se unifica con la conciencia cósmica se llama salvación, quiere decir que es superior. Y a este estado se le llama la gran muerte, porque no es la muerte, sino la unificación de la conciencia individual con la conciencia cósmica. Bueno, yo voy a dejar en la descripción de este vídeo un teléfono, un email, si alguien quiere saber algo más, si quiere asistir a nuestras clases, que son gratuitas. Parece mentira, pero sí, es gratuito. Un gran abrazo a todo el mundo. Espero que esta charla les haya dado un poco de luz en la vida.